comenzamos. Las artes escénicas en la educación media superior beneficia a toda la comunidad escolar. En los estudiantes impulsa la creatividad, autoestima, el trabajo en equipo, la gestión emocional y la disciplina. En los docentes sirve como recurso pedagógico, mejora la convivencia y ayuda a descubrir talentos y motivar el aprendizaje. En los padres fortalecen el vínculo con sus hijos, apoyan al desarrollo socioemocional, provienen conductas de riesgo y genera un orgullo familiar. Pero pues qué más que el invitado especial que tenemos el día de hoy, pues nos va a hablar de su experiencia y desde su formación que tiene tanto con chicos adolescentes en la escuela de bachilleres, así como el acompañamiento y la convivencia con con los docentes también, y cómo vincular esta formación que tiene de las artes escénicas en la educación. Dejen decirle que este maestro el escuchar, me escuchó en un fragmento sobre el curso de Escuela para Padres bueno, hizo su comentario al final sobre la importancia de esta parte de las artes escénicas del cuerpo, ¿no? Entonces, por eso hoy lo invitamos, nos va a dar una charla muy interesante. Papás, mamás, no se vayan. Es importante saber por qué existen estas artes escénicas y no solamente en la materia de una carrera, ¿no? O sea, esto no quiere decir que sus hijos vayan a estudiar artes escénicas, sino que esto lo podemos vivir día a día. ¿Hay beneficio para toda la familia? Sí. ¿Beneficio docente? Sí. ¿Beneficio en general? También. Pero antes de iniciar, vamos a hablar un poquito de este maestro para que sepan, pues, quién es, ¿no? Tiene un grande currículum, pero la verdad es que vamos a resumirlo en pocas palabras. Él es el maestro Carlos Contreras Figueroa, docente de artes escénicas y literatura, asistente administrativo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene 12 años de experiencia como docente, 10 años de experiencia como actor, asistente de producción teatrales, coordinador de prensa y programador públicos, locutor, productor en radio y televisión Querétaro, 6 años de asistencia administrativa en la educación pública y entre otros cursos y más. Bien, maestro, pues le damos la más cordial bienvenida, así como todo el auditorio que nos está escuchando. Y pues bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues muchísimas gracias a usted, maestra Jenny. Muchísimas gracias por el espacio que ofrece también la Escuela de Bachilleres para platicar de un tema que me parece fundamental, que es la educación artística en nuestra Escuela de Bachilleres particularmente, pero yo consideraría que es tan importante que pues tiene que expandirse a todas las instituciones educativas, no solo los sistemas, digamos, federalizados o del Estado, sino también las escuelas particulares, ¿no? Que también pues tenemos una gran densidad demográfica de alumnas y alumnos ahí y que bueno, hay que mirar siempre también hacia esas instituciones para poder llevar a cabo talleres como el que yo impartí en muchos espacios. Tuve esa fortuna. Empecé en Aguascalientes, maestra, debo decirlo, con un programa muy bonito, que era el programa de ProArte. Éramos un grupo de maestros talleristas que dábamos teatro, que dábamos música, que dábamos diferentes artes, diferentes tipos de arte y nos iban pues rotando en las diferentes escuelas públicas. Era un programa bastante, bastante interesante. Me parece que desafortunadamente ya no existe ese programa. A mí me parecía esencial porque justo fue ahí donde yo aprendí y encontré mucho del sentido del arte en la educación, ¿no? El ver cómo les cambiaba de repente la mirada a las niñas, a los niños en específico con el taller que yo impartía, que era el taller de teatro, pues era yo creo que la retribución mayor, el ver que uno de alguna u otra forma, con alguna actividad que uno desarrolla o desempeña con las niñas y niños, pues le cambia la vida o le cambia la perspectiva de las cosas o le termina fascinando y ver cómo sus ojitos se vuelven cristalinos al ver algo que no habían pensado o imaginado, pues para mí era siempre ese como el mayor mérito, ¿no? El mayor alcance. Y eso es lo que quiero compartir el día de hoy con los padres y madres de familia, tratando de
quitar mucho ese estigma que de repente se tiene sobre el arte y cómo en algunas formas de pensar, no vamos a generalizar, vamos a ser más bien puntuales en ese aspecto, pues piensan que a lo mejor no es tan relevante, ¿no? Cuando nuestra niña, nuestro niño nos dice, quiero dedicarme a esto, pues bueno, tratar de quitar ese estigma, ¿no? Porque puede ser mucho, muy favorable para el desarrollo de esta personita, que no solo nosotros como docentes estamos formando, sino también pues ellos y ellas como padres y madres de familia, ¿no? Ok, sí, muchas gracias por la información, maestro. Esta palabra, pues creo que es muy amplia, ¿no? Artes escénicas. Ujú. Realmente, ¿qué es? Pero si la podemos enfocar en este ámbito de la educación de medio superior. Pues las artes escénicas consideraría principalmente que tienen que ver con lo que se proyecta en las tablas, vamos a hablarlo desde una perspectiva más local, digamos, o de un vocabulario un poquito más local a nivel artístico, ¿no? Y creo que principalmente radica en el ejercicio de la danza como arte escénico y del teatro, ¿no? En el caso particular, pues como lo comento y como lo comentaste tú al inicio, maestra, pues del arte escénico, teatro, las habilidades que se desarrollan en este punto en específico, pues tienen que ver mucho con la autovalidación, con la seguridad en sí mismo, con la fortaleza que puede tener uno a nivel personal para, por ejemplo, pararse frente a un público y hacer frente a preguntas o comentarios o a exponer alguna breve charla, ¿no? Yo creo que hay una cosa ahí fundamental que nos permite tener la seguridad de nosotros mismos de que lo que estamos diciendo tiene claridad, tiene coherencia y es fundamental y es trascendental sobre todo. Y eso creo que nos da mucho el arte escénico, el tratar de estructurar un discurso personal para poderlo expresar a una audiencia, a un público en específico o un público general, pues creo que es elemental, ¿no? Casi en cualquier rama, de cualquier carrera, de cualquier profesión, esto en algún punto se vuelve necesario, ¿no? No porque seamos matemáticos, no porque seamos físicos, no porque seamos químicos, biólogos, no vamos a estar en algún punto de nuestras vidas frente a un público, frente a un escenario, tomando un micrófono o sin el micrófono, y vamos a estar como presentes para decir qué es lo qué es lo que necesitamos decir y para, pues, compartir algo de lo que sabemos, ¿no? Claro, me lleva a pensar, maestro, esto que me acaba de comentar. Sobre la importancia de darles el valor del uso de la palabra a los niños, ¿no? Cuando empiezan, ¿qué estás haciendo? Es que estoy jugando con mi amiguito y vino mi amiguito o vino el rey mago y vino la cigüeña o vino no sé quién y después, yo voy a salvar, yo voy a luchar, o sea, empieza una creatividad en su pensamiento muy grande y muchos papás lo que hacen es cortar, ¿no? O coartar la libertad de expresión del niño y eso me lleva a pensar que cuando llega la adolescencia es por eso que muchos chicos que entran les da mucho miedo hablar en público, hacer una presentación de salón, ¿no? O ya ni la presentación de salón, sino presentarse. O sea, presentarse ellos mismos, quiénes son, ni siquiera saben quiénes son. Y esto me lleva a pensar este ejercicio de la importancia de las artes escénicas. Yo no sé si la universidad, aquí en Bachilleres, tenemos algún teatro de artes escénicas. Fíjate que es un efecto bien interesante, maestra, porque la iniciativa principalmente la tuvieron los alumnos y ellos han solicitado mucho el taller de teatro y ellos mismos lo empezaron a desarrollar, ¿no? Se les estuvo dando asesoría, capacitación y ahorita pues se le está dando seguimiento también a ese proyecto, pues para que los chicos de esta forma autogestiva en la que inició el taller, pues también se siga dando, ¿no? En específico, creo tener conocimiento de un taller de teatro en la Prepa Norte. Por ahí creo que tendríamos que llevar el trabajo también hacia Prepa Sur y no solamente ellos, sino pues también los demás planteles, ¿no? Porque ahorita hablamos de los más grandes, pero sí surgió como una necesidad particular de las y los chicos de Prepa Norte, maestra. Y en relación al primer punto que mencionas Ujú. sobre esta, pues,
coerción de repente que los padres tienen para con los niños en relación a su creatividad. ¿Qué crees que es bien, bien bonito? Porque también he trabajado, me ha tocado trabajar con adultos y en el teatro lo que principalmente hacemos es retomar el juego como herramienta o como elemento Mm, esencial para la explotación de esta creatividad que todas y todos tenemos, ¿no? Y creo que mucho ya a nivel profesional, si lo hablamos de forma profesional, un actor en formación tiene que volver a quitarle como esas capas a su cebolla, pensando que la cebolla es como esta personalidad, ¿no? Y entonces tiene que volverse a quitar esas capas que se le fueron haciendo durante el tiempo de su vida y conforme se fue desarrollando. Porque si no es así, maestra, va a ser muy complicado, por ejemplo, para el profesional en artes escénicas, lograr consolidar un personaje, ¿no? Entonces, mm, si esto lo llevamos a un ambiente, a un aspecto donde no estamos hablando necesariamente de actores en formación, sino de personas comunes y corrientes que no necesariamente quieren estudiar las artes escénicas, estas capas de cebolla maestra, pues terminan siendo también bloqueos emocionales, bloqueos mentales, bloqueos incluso vocales, maestra, ¿no? mm, Tú sabes o nosotros sabemos pues que muchas veces la conformación de la voz que tanto tú como yo tenemos, maestra, y la gente en general tiene, pues es también una adaptación o una adecuación de cómo nuestro contexto social, fíjate qué interesante es esto, maestra, cómo nuestro contexto social nos ha dicho que tenemos que hablar, ¿no? Es un constructo social también, incluso la voz que nosotros tenemos, maestra, de toda la manera en la que nos hemos ido formando y forjando por nuestro contexto, por lo que nos han dicho que tiene que ser y por cómo tenemos nosotros que de alguna manera formarnos, ¿no? Y la voz termina siendo ese resultado de nuestra formación como personas, ¿no? Entonces, si de repente tenemos una voz bajita, una voz grave, una voz más aguda, una voz media, etcétera, es también por cómo nos han dicho que debemos ser, maestra, ¿no? Entonces, eso en mm, las artes escénicas es bien interesante trabajarlo principalmente con los niños porque los hace conscientes de cómo su proceso personal, como en sus antecedentes, en artes escénicas les llamamos en sus antecedentes remotos, es decir, en su infancia, en su primera infancia, se tienen que retomar para con esta etapa pues más joven, más adulta y puedan, digamos, utilizarlo como una herramienta para sentirse más seguros de lo que son. Y entonces expresar sus ideas desde esa seguridad, desde ese reconocimiento o autorreconocimiento que deben de tener para poder expresar tan solo una idea, maestro. ¿No? Entonces, ujú, es muy rico todo lo que se ve en los talleres, porque a partir del juego, vuelvo a insistir, es como vamos descubriendo todas estas cositas, ¿no? Como esta que te menciono de la voz. Si ya nos vamos al trabajo corporal, si ya nos vamos al trabajo emocional, pues es otro universo también completamente diferente dentro de este desmenuzamiento de posibilidades que tenemos para explorar al ser en toda su integridad, maestra, ¿no? Porque obviamente un actor, una actriz, aun cuando no se pretende formar como tal, pues tiene que sí trabajar sus emociones, maestra, ¿no? Me ha tocado ejercicios bastante interesantes de niños en una escuela, no voy a decir el nombre, pero existe un caso que a mí me tocó ver y evidenciar, que en una dinámica de introspección fue como muy simple, es como una meditación, digo, yo lo llamo simple porque era algo que hacía cotidianamente. Los niños empezaron a viajar, pues, ¿no? En ese sueño que yo les iba, digamos, guiando, como en una meditación tal cual. ujú, Y entonces en algún punto les pedí que por favor se despidieran de un ser, no les puse papá, mamá, X, Y, no, les puse un ser que para ustedes representa algo muy fuerte, muy importante. Puede ser que esté, puede ser que ya no esté aquí. Entonces de repente los niños pues entraron como en esa profundidad, ¿no? Que sí tienen, porque obviamente los tenemos que validar, no porque sean niños no van a lograr cosas que pueden ser ricas para sus emociones. eh, y entonces empezaron a construir como esta ficción guiada y créeme que todos los niños terminaron como en una especie de catarsis, donde decían, maestros, que yo necesito esto como más seguido, porque necesito hablar de esto que me afecta y que no sabía que me afectaba, ¿no? Y fue a partir de un ejercicio de meditación que los niños entraron en este estado de catarsis. Obviamente ahí hubo un ejercicio de contención, fue un ambiente de cuidado, tanto por ah, mí ok, como guía de estos niños, como por los terapeutas de la escuela.
y fue llevado y fue guiado de esa manera, ¿no? Ya después se hizo el cierre en un círculo donde cada uno iba contando lo que había visto en esa introspección, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, digo, ese es un garbanzo de libra, no es que me pasara seguido, Ujú, pues, porque no todos tenemos, incluso como adultos, esa capacidad como de llegar a tocar las fibras sensibles de nuestro pasado o de nuestro presente incluso, ¿no? Por las cosas que nos está tocando vivir. Entonces, ya cuando se hace este cierre, digamos, de forma más, pues, terapéutica, vamos a llamarle, sin que yo sea un ujú, terapeuta ni me ujú, considero como tal, fue que fueron expresando lo que habían sentido y lo que habían encontrado, y resulta igualmente interesante porque finalmente ellos se prestan más, dado que están más cerca de este juego, ¿no? Están más cerca de estas primicias que tienen que ver con lo que les sucede a flor de piel, ¿no? En contraste con nosotros adultos que de repente pues ya tenemos más capas en la cebolla y que es ujú. más difícil tocar una emoción en específico, ¿no? De ahí pues las terapeutas vieron que había muchos temas que trabajar en familia, por ejemplo, ¿no? No solamente en el contexto escolar, sino pues que había cosas que los niños necesariamente debían de expresar y bueno, ya después se encargaron el trabajo de las terapeutas o del colegio en el que yo trabajé. Fue como, a ver, hay que atender esta parte porque creemos después del ejercicio que pasó en teatro, pues que es algo fundamental para trabajar para con las y los papás, ¿no? Mamás. Claro, también me lleva a pensar ahorita que estoy pensando sobre estas capas de la cebolla, ¿no? Sí, O la cebolla con las capas. De verdad que muchos papás, mamás o tutores que nos están escuchando eh, tienen una situación precisamente con las capas de cebolla. sí, Entonces, nos lleva, por ende, a una situación de una comunicación muy corta, muy limitada con sus hijos adolescentes y digo, y más con los niños, ¿no? Entonces, sería muy bueno, maestro, creo que ya le voy a poner tarea, más trabajo. claro Sería que sí. excelente hacer un taller con nuestros papás, mamás y tutores precisamente de la cebolla y hasta llamarlo así, ¿no? Las capas de la cebolla. Claro ¿Para que qué? sí. Para despertar esas sensibilidades que muchas veces los adultos ya no nos permitimos sentirlas Ujú, porque ya somos grandes, porque pues ya soy maestro, ya soy abogado, ya soy ingeniero, ya soy investigadora, ¿no? Y no me voy a permitir exponerme en estas sensibilidades porque tengo una imagen que cubrir. Pero pienso yo que cada capa de la cebolla la vamos haciendo más gruesa, más gruesa, más gruesa y al final, pues bueno, ya ni se puede pelar, ¿no? Esa cebolla. sí, ya no es cebolla, maestra, ya es otro Sí, tipo sí, quién de sabe qué verdura o de sea, fruta, ¿no? Ya es, sí, ya es otra sí. cosa más compleja y dura, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues los adultos los seguimos alimentando, ¿no? Ujú, Y eso pues nos lleva a criar, a ejercer una crianza muy, 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 muy limitada con nuestros adolescentes. exactamente, maestra. Estaba comentando, maestro, que se lleva en prepa sur o norte. Yo sé que tenemos que 18, ¿no? 18 Planteles. áreas, planteles Ujú, para nuestros estudiantes de bachilleres. Hace ratito tuvimos una entrevista con las maestras, con las talleristas de danza, de ahí de prepa sur y norte. Entonces yo les pregunté que si también se daba en la zona serrana y me decía que no, porque pues, es imposible a que vengan o que ellas vayan. Y yo les dije, bueno, pues, ¿por qué no lo hacemos en un programa de YouTube? ¿No? Que se claro. dé la clase por YouTube, y que los chicos se conecten y empezamos a hacer el ejercicio. Porque creo que muchos estudiantes de allá están ávidos también de poder participar en nuestros talleres. Y yo ahorita esto que me está comentando, el taller de teatro de artes escénicas, sería, híjole, no puedo poner la palabra importante, creo que sería necesario llevarlos a la zona serrana y se me ocurriría a través de un canal, ¿no? O sea, la clase así como estamos llevando pues tener un buen equipo, ¿no? De cámaras de audio. ¿Para qué? Para que todos estén en la clase, ¿no? No en su Claro. casa, sino todos estén en la clase y estar llevando la instrucción en instrucción. No sé,
Se me Claro, pasó por la es una mente idea que puede funcionar, maestra. Sin y que embargo, puede yo funcionar. consideraría que la presencialidad en este tipo de ejercicios todavía es mucho más fundamental, ¿no? O sea, si en algún punto se decide o se define llevarlo, yo creo que tendríamos que hacerlo más bien de manera presencial, maestra, porque el asunto del contacto con la persona que tallerea, digamos, o que toma el taller es bien necesario, es bien importante, ¿no? Porque sí tiene que haber de una o de otra forma esa contención, maestra. No podemos hacer algo donde, por ejemplo, dejemos abierto ese canal emocional, porque si hay personas que tienen esa ductilidad todavía, ¿no? Que las capas de su cebolla todavía están, incluso algunas armándose. Entonces, yo pensaría más todavía en la presencialidad, maestra, y creo que hay una iniciativa por ahí, no recuerdo si es de la Coordinación de Formación Integral, que es la que lleva la maestra Fátima Santamaría. Me parece que Mm, es más bien a partir del interés también que tienen nuestros planteles y las necesidades que tienen nuestros planteles, creo que los mismos chicos van a solicitar como tal los talleres y me parece, no sé si ya se hizo, se está realizando ese sondeo para saber específicamente qué talleres les gustaría tomar, que a mí me parece todavía mucho, mucho más fundamental, ¿no? Porque de repente nosotros, a lo mejor tú y yo pensamos que es una necesidad a cubrir, pero a lo mejor en el contexto necesitan otro tipo de talleres, ¿no? Porque quiero decir que no nada más a través del arte escénico podemos explorar este tipo de situaciones, sino también a través del arte plástico, maestra, ¿no? De repente lo que expresan nuestros chicos y chicas de nuestros planteles y los niños y niñas de todo el mundo, termina siendo también catártico y necesario para que ellos mismos vean cuál es su propia realidad, ¿no? Decía por ahí un maestro, de repente las obras que nosotros montamos cuando me tocó colaborar con la compañía con la que trabajé y con la que nos fue afortunadamente muy bien, maestra. Decía, es que nuestras obras las vienen, o sea, vienen a pagar por ver su propio sufrimiento, ¿no? Eso es lo que hacen nuestros espectadores, o sea, nos pagan para hacerlos llorar, nos pagan para hacerlos sufrir, nos pagan para hacerlos reír, ¿no? Eso es mm, realmente lo que busca el espectador cuando consume teatro, por ejemplo, ¿no? Y me parece algo, pues, hilarante en cierto sentido, pero bastante, bastante real, pues, porque el espectador de teatro, quien gusta de ver teatro, pues termina siendo un poquito masoquista, ¿no? Porque finalmente es como alguien que va, le cuenta una historia y le restriega, mire, esta es tu realidad y date cuenta de ello, ¿no? Muchas veces yo llegaba como a entrar en conflicto con mis propios compañeros porque a mí la comedia me parece necesaria, obviamente la necesitamos, pero hay tipos de comedia, ¿no? Entonces yo de repente estaba muy, muy, muy enojado como con la comedia superflua y con la comedia banal o como, sí, pues superflua, ¿no? Yo creo que no tiene otro nombre. Y decía, es que tendríamos que buscar todos como gente que hace arte o como gente que hace teatro, llegar al mismo punto y tratar de accionar desde ahí para hacer reflexión en la gente y ver que, y me decían mis compañeros, es que no es cierto, o sea, lo que tú piensas no necesariamente tiene que ser así. También la gente tiene derecho a divertirse, aunque sea superficial, aunque sea banal. Para ti, a lo mejor esa persona pues necesita eso, porque a lo mejor su propia realidad es demasiado dura como para seguir viendo cosas que la hagan o lo hagan sufrir, ¿no? Pero también me tocó la experiencia bellísima, maestra, de haber estado en escena, no solo presentando mis obras, sino viendo obras de compañeros, que llegaba gente a decir, es que lo que acaba de pasar aquí en este acto, en esta escena, en específico con lo que dijo este personaje, me cambió la vida. Cuando este tipo de cosas sucedían, maestra, era como decir, ah, ya estamos del otro lado, ¿no? Estamos haciendo realmente el cambio que a lo mejor todos pretendemos o buscamos, o no sé si todos, pero sí una gran mayoría de la gente que se dedica al arte, que pretendemos hacer, ¿no? Porque ese creo que es el objetivo máximo. En algún punto, dando clase de arte y estética en la preparatoria sur, pues se cuestiona uno qué es el arte, ¿no? Y hay como muchas variaciones, muchos canales por los que nos podemos ir, muchos caminos por los cuales abordar ese tema tan complejo que es el arte. Y yo pues concluía como constantemente, decía, pues aquello que te cautiva, ¿no? Eso es el arte para mí, ¿no? Si te cautiva, si te conmueve, si te lleva a la reflexión, si te transforma, ya lograste tu objetivo como artista, ¿no? Y para mí eso es el arte, en ese estricto sentido. Pero justo mis compañeros me decían, pues no necesariamente tiene que ser siempre así, ¿no? O sea, si al otro le conmueve algo superfluo, banal, y lo sacó de su rutina o de sus problemas, por los 40 minutos, 50 minutos, una hora que duró la obra, pues también habrá sido una especie de cautivación
distinta, ¿no? Y Ujú. pues a eso se le invita un poco la persona que toma los talleres de teatro, ¿no? A buscar otros caminos para hacer más llevadera su Su existencia, maestra. A vida. lo mejor me estoy metiendo en camisa de once varas porque son conceptos de índole a lo mejor hasta más filosófico, pero creo que es un poco ese el objetivo, al menos cuando yo lo llevaba para con los niños, para con los adolescentes y lo poquito que trabajé con adultos, pues esa era siempre mi búsqueda, ¿no? Tuve experiencias maravillosas con niños de un colegio que tenían, digamos, cierta, no sé si llamarle, maestra, tú eres la experta en ello, discapacidad, ¿no? Cuando tenían problemas, por ejemplo, como autismo, De conducta. problemas de conducta, exactamente conductuales que de repente, por ejemplo, tenía chicos demasiado introvertidos que eran como, pues ya no una cebolla, como lo decíamos hace rato, ¿no? Sino de esos frijolitos así como duros, duros, duros. Y de repente llegaban a teatro, se les iluminaba el rostro porque decían, ya me voy a relajar y voy a soltar todo esto. Y terminaban siendo grandes talentos, maestra, ¿no? Me acuerdo mucho de un alumnito que fue como de mis grandes hazañas con él, porque pues nadie apostaba y con todo respeto para las maestras que les daban clase, pues nadie daba, como decimos, ¿no? 2 pesos por él. Y de repente llegaba a clase de teatro y de repente le vi tanto talento para lo que estábamos haciendo, el proyecto que estábamos formando en ese momento, que terminó siendo el protagonista de la obra de teatro, ¿no? Mm, Las maestras no sabían que él era el protagonista hasta que mostramos el trabajo y dijeron, wow, este niño yo no me imaginé que lograra esas cosas, ¿no? Bueno, maestra, para no hacerte el cuento largo, el ujú. niño terminó grabando un largometraje con una productora local de aquí del estado de Querétaro y me dio un orgullo enorme, maestra, cuando me dijo, quiero que vayas a ver el estreno de mi película. Claro. Salió en una película. Entonces fue como de esa personita que nadie daba 2 pesos por ella, el teatro le terminó cambiando la vida, ¿no? Porque muchas veces es muy romántico el hablar y el decir ese tipo de cosas, y a lo mejor hasta es soberbio si tú quieres, maestra, pero terminan siendo esos garbancitos de libra que dices, wow, qué maravilla. Otra de las cosas que hacíamos, que para mí era fundamental, era crear en conjunto, los niños y yo. A ver, chicos, vamos a hacer nuestras obras de teatro, pero pues de repente cuando tenías un grupo de 25 alumnitos, maestra, pues era complicadísimo encontrarles una obra adecuada para su Para edad, para tus- sus intereses, para tanto reparto, y decíamos, pues vamos a armar nuestra obra, chicos, venga, a ver, ¿qué traen ahorita? ¿Qué les gustaría hablar? ¿Qué les gustaría decir? Porque finalmente esa es la esencia del teatro, maestra. También de la danza, incluso, ¿no? Lo voy a decir con el cuerpo, acá lo voy a decir con el cuerpo y con la voz, ¿no? Y con la Ujú, emoción. En la danza es la emoción y es más el cuerpo. Ahorita ya los bailarines contemporáneos, pues como que se están haciendo más teatreros, porque de repente me toca ver espectáculos dancísticos donde digo, ay, ya, espérame, tú eres ujú, bailarín, ¿no? O sea, no es que esté prohibido para ti, pero aguántame, hay líneas y de repente ya esos espectáculos son más teatrales. Pero en este sentido, maestra, me tocaban chicos que terminaron siendo plumas fascinantes, ¿no? De chicos que verdaderamente tenían el talento creativo. Había otro caso así brillantísimo que de plano ya el niño me escribía la obra y me decía, ya, este va a ser nuestro texto, ¿no? Y yo, pero ¿cómo? Pues si lo estamos armando todos en conjunto, mira, léeselos y vas a ver que les va a gustar. Y terminaba teniendo el niño ideas, las cuales yo nada más les daba como una ligera retocadita, pues como una ligera maquilladita, y la llevábamos a cabo, ¿no? Porque el niño era verdaderamente brillante. Y de los 3 años que trabajé con él, seguidos, pues los 3 años montamos sus obras, ¿no? Y eran ujú. bastante buenas, bastante cómicas, bastante hilarantes y bastante cercanas a los intereses de los niños. Eso también es algo que tenemos que validar, yo siento, maestra, como padres y madres, ¿no? Su voz a partir de la creatividad que tienen, que es justo lo que tú mencionabas también al principio. Y a partir del teatro creo que es una herramienta, pues que yo consideraría fundamental, también como tú lo hiciste mención hace rato para poder expresar lo que realmente deseamos, ¿no? Porque siempre hay un trasfondo en eso que deseamos. Está el lenguaje también de lo simbólico, maestra, ¿no? Es a través del teatro que se trabaja con el cuerpo, con la voz, con la emoción, que salta también a la luz lo simbólico, ¿no? Y de repente cómo terminan siendo esas historias que escribían los niños, pues de repente escenas de casa, ¿no? O sea, sí, de repente la bruja y de repente el duende y de repente, pero ya de repente uno hacía como la concatenación de todos los hilitos, los juntaba y decía, ah, caray.
pues esto me resulta hasta familiar a mí, ¿no? Como si me hubiera pasado, ¿no? Son personajes ficcionales que ellos están inventando, que ellos están creando, pero que terminan hablando de situaciones de su casa, ¿no? ¿Sí? A Sí, final de cuentas concluimos en esa parte. exactamente, maestra. Sí, qué fuerte, ¿eh? De verdad que qué fuerte este trabajo que se realiza a través del teatro. Yo estudié teatro en la secundaria, hicimos una obra y se llamaba La Ley de Newton, pero Mm, se enfocó a una obra en el sentido del amor con las tres leyes de Newton. Entonces todo ujú, estaba muy bien, pero ya al final, pues era pues besarse, ¿no? Con la persona, de acuerdo a una de las tres leyes. Pero ahí, pues como me iban a ver mis papás, me dijeron, no, 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 hasta aquí quedas. No te No, pero puedes es que besar con ella, nadie. no, 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 o sea, también está estos estigmas, ¿no? Estas limitaciones, esta educación muy rígida, ¿no? Que el teatro se ve de diferente manera, ¿no? Se ven en otro tipo de conductas por el ser actor, por ser cantante. Pero entonces ahora me llamó la atención que me dice que hay una materia en la Prepa Sur que se llama arte, ¿qué? Y estética. Y estética. Eso está increíble. Está Es maravillosa, increíble maestra. que desde la Y el programa de la educación, escuela de bachilleres lo ajá, contempla y ujú, aparte, pues es como muy, pues sí, integral, ¿no? Yo creo que también, y perdón que retome lo que acabas de mencionar, maestra, además ujú. de, ahorita retomo lo de la materia de arte y estética, que para mí es bellísima, yo creo que siempre sí tenemos que de alguna manera buscar como este sentido profundo de lo que queremos decir y lo que queremos expresar a través del arte en comunión con lo que nuestros padres y madres piensan y sienten, pero es mucho el trabajo del guía o de la guía hacer que esto funcione, porque por ejemplo yo hubiera pensado, ok, no te dejaron, en el caso de de tu persona pequeña, tu persona de secundaria, ¿no? La Jenny de la secundaria. No, no puedes participar, tus papás te dijeron que no. ¿Cómo podemos cambiar eso, no? Nosotros también como docentes, ¿cómo podemos transformar eso? Ok, diles por favor que el beso no va a ser real. Y lo vamos a truquear de esta manera para que entonces se entienda que la escena es el beso. ¿Cómo vamos a llevar a la metáfora o a lo simbólico, vuelvo a decirlo, ese beso sin que te beses con la persona, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con la creatividad del guía o de la guía que está manejando el taller, maestra, ¿no? Y retomo lo de la clase de arte y estética. Si bien la clase tiene un contenido programático muy perfilado como las artes plásticas y a analizar como los pasajes del arte en la historia del tiempo, depende de uno como docente también cómo transformamos y cambiamos ese programa y lo convertimos en una experiencia vivencial para el chico, la chica, ¿no? Yo recuerdo que en uno de los proyectos de cierre, hubo como esta diversidad de gustos por el arte y había unos que decían, es que yo no quiero, yo obviamente pues les dije, vamos a hacer obras, ¿no? Con esto que nos está dando la materia. Vamos a tomar de pretexto el arte plástico para convertir ese cuadro en un cuadro vivo y vamos a hacer escenas o sketches para que los podamos representar a partir de los autores que más les gustaron, que vimos en el contenido programático. Entonces había chicos, muy pocos, la verdad es que la mayoría le entraron y le entraron bastante bien y de manera muy divertida y dijeron, ¿sabes qué? Yo no me aviento, yo no quiero hacer obra. Ok, no te preocupes. ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? Esa voz que siempre existe en la creatividad de todos los seres humanos y por eso retomo otra vez lo que dije en un inicio, cómo a través del arte nos podemos comunicar de manera profunda. Y me decían, ¿sabes qué voy a hacer? Un cortometraje. Perfecto, o sea, igual vas a actuar, pero a través de una cámara. Lo que tú Así necesitas es es. como el pretexto para hacerlo, ¿no? Pero la cámara, ¿qué te da? Una intimidad, ¿no? Porque solo está tu camarógrafo y tú haciendo la escena. Y vieras qué trabajos se entregaron nuestra. Cosas que yo decía, Bellísimos. wow, o sea, el chico al final de cuentas se está expresando a través del teatro
lo que quiere decir. Y otros muy poquitos, creo que nada más un grupito como de unas 5 personas decían, bueno, ni cortometraje ni obra de teatro. Le digo, bueno, ¿qué ofreces, no? Dame algo a cambio, o sea, no todo te lo puedo dar yo. Dime tú qué sugieres. Me terminaron haciendo libros de arte, maestra, con las obras pictóricas Wow. que habíamos visto en el contenido programático de la materia de arte y estética. Entonces, ahí es cuando si uno como docente también no se involucra creativamente para con el chico o la chica, pues entonces termina siendo un conocimiento dogmático, frío, llano, por así decirlo, y no una experiencia de vida, que era lo que yo quería lograr con mis alumnos, ¿no? En el poquito tiempo que tuve, estuve dándoles la materia, impartiéndoles la materia. Y resultó fascinante, maestra, pero mucho tiene que ver con la disposición. Yo siempre se los pedía a los chicos y chicas. Les decía, mira, yo te puedo dar tu 10 si tú quieres, no hay ningún problema. Pero si tú no estás aquí con la convicción de querer experimentar algo, no aprender, porque también eso de repente hasta me resulta en lo personal hasta soberbio, ¿no? No te voy a enseñar yo la verdad de la vida a través del arte. No, no, por supuesto que no. Te voy a compartir lo que a mí me parece fascinante. Y si tú te trepas en este viaje, pues bienvenido. Si no, si vienes solo por una calificación, la verdad es que te la puedo poner sin ningún problema. Ya te pongo un examen final, tú estudias los conceptos y nos terminamos de pelear, ¿no? Pero si tú te trepas a este viaje y plantearlo como tal, pues vamos a encontrar cosas fascinantes. Porque a mí me va a fascinar que tú te prestes a crear y a ti te va a fascinar lo que vas a encontrar en el proceso que tenemos de los 6 meses que vamos a estar impartiendo la materia, ¿no? Tú como escucha y yo como tu guía, ¿no? Pero Claro, siempre en este compartir procesos, ¿no? Y desde el interés del chico y la chica, porque si no es desde ahí de donde tú enganchas al alumno, maestra, no sucede, ¿no? Y ahí es cuando vienen, para mi gusto y la experiencia que me ha tocado tener y vivir. Ahí es donde viene la verdadera transformación y el verdadero cambio en las personitas, ¿no? Y ahí ujú, es cuando te vuelves también, pues, trascendental en las memorias de tus alumnos, yo pienso, ¿no? De alguna manera hablando como maestro, ¿no? Y pues yo claro, creo que también los padres y madres eh, que me tocó conocer, pues se fueron agradecidos por lo que de repente encontraban, pues, en sus hijos y las capacidades que ni siquiera ellos sabían que tenían para expresar pues lo que sienten, lo que piensan, lo que ven, lo que les inquieta, lo que les molesta, ¿no? Es a través del arte que funciona también y resulta bastante rico en este proceso de aprendizaje, eh, eh, porque pues nos soltamos y compartimos nuestra verdadera esencia, maestra, ¿no? Independientemente de las capas de la cebolla que alcancemos claro. a tener. Y no es que esté mal tener capas, también necesitamos las capas, maestra, ¿no? También necesitamos defendernos de los agentes que nos dañan, ¿no? De repente Así es. en nuestro día a día. No es que siempre tengamos que ir a flor de piel, así como con las capas descubiertas, no. También las capas nos ayudan a cubrirnos. Pero cuando necesitamos quitarlas como si fueran flor, ¿no? Pues cuando necesitamos expresar algo. Y es el teatro que para mi gusto, pues existen estas formas, ¿no? Te comparto, mi esposa también es terapeuta y en algún momento tuvimos este dilema, ¿no? Porque llegamos a trabajar en el mismo centro de trabajo. Yo le decía, es que el teatro cambia la vida y decía, ¿cómo crees? ¿Cómo te va a cambiar la vida el teatro? Le digo, por supuesto, y lo vas a ver, ¿no? Entonces de repente veía casos como el que te acabo de compartir. Decía, es que sí es cierto. Ya vi por dónde va ese asunto, ese concepto de que te cambia la vida. Cuando tú le das oportunidad a un niño o a una niña que aparentemente no tenía voz y no, porque ya estaba muy estigmatizada o ya estaba muy encasillada, ahí es donde viene el verdadero cambio en la vida del niño, de la niña, del adolescente, ¿no? Porque Ujú, sucede en todas las etapas, incluso nosotros como adultos. Cuando me tocó claro, tallerear con adultos también era casi lo mismo, porque tenemos que volver a la esencia, maestra, volver al juego como adultos y tener ganas de hacer el ridículo, maestra. Yo siempre que empezaba un taller con un grupo nuevo, en cualquiera de los niveles, les decía, necesitamos hacer el ridículo. Aquí no vinimos a protegernos, a cuidarnos de no hacerlo. Si no hacemos el ridículo, entonces mejor les pongo a hacer otra cosa. Por ejemplo, 3 años seguidos tuve un alumnito que fue siempre mi asistente de dirección, porque le encantaba mandar, le encantaba patronear, y le decía, bueno, tú eres bueno para eso.
no te voy a meter a actuar porque no te gusta. En contraste con todos los demás niños que querían un rol o un papel en las obras de teatro que montábamos o que dirigíamos, ¿no? Entonces este chico decía, va. Entonces, desde ese respeto, maestra, al individuo, chiquito, grande, pues creo que también vienen esas transformaciones, vienen estos cambios y esta validación, maestra. Es importante lo que tú haces, por quién eres, por lo que te gusta, ¿no? Y si es a partir del teatro, bueno, qué padre y qué sano, Mm, maestra, ¿no? Que claro. no es a través de otro tipo de actividades, a lo mejor nocivas para la salud del niño o para su integridad física, emocional, que logramos este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, maestro. Pues bueno, primero digo, nos iríamos más y más y más a hablar de esto, que es un tema muy amplio, muy amplio, muy emocionante. Pero sí quiero felicitarlo porque se nota que le gusta su profesión, le gusta Es lo que que es hace. fascinante, maestra. Pues de verdad creo que los estudiantes deben de estar orgullosos de tener un profesor como usted. Entonces, Muchas papás, gracias. mamás que nos hayan escuchado, saben que el maestro está dando clases de esta materia. Y pues bueno, qué mejor que usted tan apasionado y tan entregado con esto que tiene en formación y que lo practica, ¿no? Bien, Claro que sí, maestro, maestra. pues antes de irnos me gustaría escuchar un mensaje para los papás y mamás y tutores. Claro que sí, pues yo creo que el mensaje fundamental y más importante es permítanles ser a las y los niños, permítanles que les cuenten las historias, permítanles que ficcionen, permítanles que se desborden en muchas ocasiones, ¿no? De repente eso nos hace falta, tratar como de no, a lo mejor es trillada la frase, ¿no? Pero de no cortar esas alitas que tiene su imaginación, porque en el momento que lo hacemos les estamos destruyendo lo más puro que tienen, que es eso, que es la imaginación, porque aparte es un espacio muy interno en su mente, en su alma, en su espíritu, o en lo que sea que creamos que tenemos adentro, más allá de la biología, Ujú. que si no lo permitimos, que si no lo, incluso lo fomentamos, pues vamos a crecer con a lo mejor un poquito más de problemas, maestra, ¿no? Claro, Permítanles que les digan, permítanles que les expresen, obviamente siempre pues con un límite razonable, ¿no? Que no vaya más allá de lo que pueda dañar a otros o a sí mismos, ¿no? Pero si tiene que ver con la creatividad o con la imaginación, ayúdenles a que eso crezca. Léanles cuentos en la noche, maestra, eso es una cosa fascinante, ¿no? Si tienen el tiempo, si pueden, háganlo, tomen el librito que sea y traten de vincularse y traten de hacer voces y traten de jugar con ellos antes de dormir, porque eso creo que es alimento puro para el alma y la imaginación. Y van a ver los resultados, muchas veces no son inmediatos, pero van a ver los resultados en el corto o mediano plazo. Y no olvidar que también grandes científicos, que también grandes personas que no necesariamente se dedicaron al arte, tuvieron siempre un acercamiento, ¿no? Uno de los claro. ejemplos, Albert Einstein, que fue también un gran filósofo y pensador. Entonces, pues sí, no perder ese sentido humano que tenemos para con las y los niños, las y los adolescentes, ¿no? Excelente. Muy bien, maestro, pues muchas gracias por haber estado aquí, por haber compartido esos grandes conocimientos y esa gran experiencia. Esperamos tenerlo aquí en otro momento para más temas, porque aquí hay muchos subtemas, ya salieron Nos muchos da para subtemas, mucho, ¿no? maestra. También hacer llamado a las autoridades que cómo le podemos hacer para poder llevar esta materia de artes escénicas a los campus serranos, ¿no? Que creo que también sería muy bueno. Y yo sé que sí hay campus que tienen ciertas necesidades, pero me parece que el teatro, con todo esto que hemos hablado, es necesario. Es Mm. necesario, también esta parte del arte también es muy necesaria. Pero bueno, ahí está la tarea. Muy bien, nos despedimos. El próximo, seguimos con la primera jornada de la cultura y arte. El próximo martes vamos a tener, déjenme ver para decirles de una vez, no, hoy es jueves. El próximo martes vamos a tener, hoy tuvimos danza, tuvimos artes escénicas. El próximo martes va a ser dibujo y después escultura.
Entonces están invitados para que se puedan conectar por este mismo canal. Y también quiero compartir que el día de ayer se llevó a cabo el primer curso de introductorio de Escuela para Padres, pero fue la segunda sesión. Tuvimos un aforo de 40 personas, estuvo muy emotivo, muy bonito. Todo fue un gran éxito y fue el tema el constructo familiar. El próximo miércoles vamos a tener la tercera sesión que vamos a hablar de violencia. Entonces, pues todos los que se inscribieron, pues están apreciando este bonito curso y pues Escuela para Padres, Madres y Tutores se despide dándole las gracias y participen papás, participen mamás y participen tutores. No nada más los docentes pueden estar aquí frente a esta pantallita para poder dialogar, para poder charlar, para poder compartir sus experiencias y sus conocimientos. También ustedes lo pueden hacer y también podemos aprender de ustedes. Bien, maestro, que pase una excelente tarde. Nos vemos Muchas hasta gracias. la próxima. Un placer, hasta Pase, luego. bye.